Bueno, leamos la palabra de Dios entonces, capítulo 7, versículo 13 del libro de Daniel. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente: en esa visión nocturna vi que alguien con aspecto humano venía entre las nubes del cielo, se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia, y se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno que no pasará, y su reino jamás será destruido. Aleluya, gloria al Señor. Hoy vamos a continuar con el estudio que hemos venido desarrollando todo estas 2 semanas anteriores, y esta es la tercera ya, y es la deidad de Cristo en su tercera parte. Debido a que ya agotamos a la luz de la Escritura, ya tenemos más bien los elementos necesarios para llegar a la conclusión de que Jesús es completamente hombre. Yo creo que no le queda duda a usted, ¿verdad? Ahora entonces queda pendiente demostrar a la luz de la Escritura si Jesús es completamente Dios. Probablemente nosotros, todos aquí nosotros, no tenemos duda de que Jesús es Dios. No tenemos esa duda. Lo que sucede es de que es importante que nosotros conozcamos por qué Jesús es Dios. ¿Verdad que todos saben ya que Jesús es Dios? Todos sabemos de que Jesucristo es Dios. Pero ahora bien, esta es la pregunta. ¿Qué es lo que hace que un ser se le pueda dar el título de Dios? ¿O qué es lo que hace de un ser Dios? ¿Me estoy dando a entender? ¿Qué son los atributos que un ser debe tener para ser Dios? Eso es lo que vamos hoy a analizar. Pero antes, hermanos, quiero más bien que veamos algunas teorías contrarias a la idea de que Jesús es Dios. Vamos a ver solo un ejemplo, y aquí hay muchos, pero allá por el año 256 de nuestra era, apareció un hombre llamado Arrio. Y este Arrio enseñó que Dios, el Padre, creó de la nada, oiga bien, creó de la nada al Hijo, dice. Así enseñaba él. Y él lo enseñaba y lo predicaba por donde estaba él de obispo, ¿verdad? Pero oiga bien, que el Padre Dios, decía él, creó de la nada a Jesucristo, a el Hijo. Y como es un ser creado, decía él, por lo tanto, no existía antes de la encarnación. Y por lo tanto, decía él, que no era eterno. Y si no era eterno, decía él, entonces él no es Dios, decía. Eso es lo que enseñaba Arrio. Y de ahí se empezó a regar la herejía, lo que se conoce hoy como el arrianismo, que son muchas agrupaciones pseudocristianas que tomaron esa falsa herejía, o esa herejía más bien, falsa doctrina de Arrio, y que no hay muchos en el mundo, pero existen todavía algunas agrupaciones. Pero esa es una aberración doctrinal, hermanos, porque Jesucristo no fue creado. La Biblia no dice que Jesucristo haya sido creado. Él es eterno. Y hay otras corrientes heréticas que pues no vale la pena mencionar. Solamente quería que usted supiera de que no es que toda la gente cree que Jesús es Dios. Nosotros, por la gran misericordia de Dios, hermanos, que el Señor nos ha resplandecido con su luz, es que tenemos la bendición de tener presente de que Jesucristo es Dios. Pero como le dije la vez pasada, existen muchas naciones, hermanos, donde el evangelio no ha llegado todavía con eficacia. Y si ha llegado, pero no ha llegado doctrina. La sana doctrina no está. Y lamentablemente hay muchas denominaciones cristianas
donde la debilidad más grande que tienen es la doctrina, el aspecto doctrinal. Y una persona, hermanos, no importa cuánto tiempo tenga en el evangelio, no importa que ya sea, como decimos, veteranos en el evangelio, pero si no tiene doctrina esa persona, fundamento doctrinal, es una persona muy vulnerable ante los ataques heréticos. Por eso es importante, hermanos, amados, que nosotros conozcamos la doctrina bíblica. Y su palabra es la que nos muestra la persona de Dios. Así llegamos a conocerlo. Bueno, vamos a ver en primer lugar que Jesucristo es declarado Dios desde el Antiguo Testamento. Hay porciones en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que se refieren a Jesucristo. Hay salmos que se le llaman los salmos mesiánicos, donde se habla específicamente de Jesucristo. La situación era, hermanos, que los judíos en aquella época, ellos no sabían ni de quién escribía David, por ejemplo. Fue hasta después que la gente comenzó a entender de que lo que se había escrito era de este personaje que después se encarnó, Jesucristo, el Hijo de Dios. Vamos a ver la primera porción. Es una demostración paralela bíblica que vamos a hacer. Lo que se dice en el Antiguo Testamento y qué dice el Nuevo Testamento. Primero vamos a ir a Salmos capítulo 45, versículo 6. Tu trono, oh Dios, permanece para siempre. El cetro de tu reino es un cetro de justicia. Bien. Esa porción bíblica que está en el libro de los Salmos, precisamente el versículo 6, si alguien toma a la ligera esa porción bíblica, va a decir, bueno, ahí está hablando de Dios. Pues, pero ¿Dios qué? Dios el Padre. Pero realmente la Biblia misma nos da a nosotros la respuesta de quién se estaba hablando en el Antiguo Testamento. Y por eso en Hebreos capítulo 1, versículo 8, el escritor a los Hebreos ahí dice de quién estaba hablando David en el Salmo que acabamos de leer. Y dice, pero con respecto al Hijo, dice, tu trono, oh Dios, permanece por los siglos de los siglos, y el cetro de tu reino es un cetro de justicia. La primera porción que vimos está en Salmos 45:6 del Antiguo Testamento. Pero como le acabo de decir, si alguien toma a la ligera ese versículo, puede decir, bueno, está hablando de Dios el Padre. Pero aquí ya el escritor a los Hebreos nos cuenta de que no se estaba hablando de Dios el Padre, sino que bien claro dice que respecto al Hijo se dice. O sea, es del Hijo que se está diciendo eso en el Antiguo Testamento. Tu trono, oh Dios, permanece por los siglos de los siglos. Ahí está un detalle, hermanos, que quiero que note. Y es que a Jesucristo se le está dando el título de Dios desde el Antiguo Testamento. Esa palabra Dios en el original es Theos. Pero eso de Theos, esa palabra Theos, solamente los judíos se la aplicaban a Dios el Padre, a Yahvé, como ellos lo pronuncian, y que a eso se le llama el tetragramatón, que son solamente mayúsculas. Yahvé. Tal vez usted ha encontrado en la Biblia esa. No le puedo decir que es palabra porque es más que todo una abreviatura, una sigla, ¿verdad? Entonces, ese título de Theos solamente se le da a Dios, el Padre, en el Antiguo Testamento. Pero aquí la Biblia le está dando ese título también al Hijo. ¿Están aquí, hermanos? Bueno, espero que sí. No me dejen solo. Entonces, dice que el Hijo es Dios. Esa es la primera declaración que está ahí con respecto al Hijo. Se le está dando el título de Dios. Y en el original, repito, la palabra es Theos, que solamente se le aplica a Dios el Padre. Pero del Hijo se está diciendo que también es Dios, porque Él es Dios.
sobre todas las cosas, dice la Escritura. Bien, hay otra porción más que quiero que vaya usted analizando y notando. También David, escribiendo en el Salmo 110, versículo 1, dice así: así dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Ya había leído antes usted esa porción? Bueno, yo espero que sí. Bien, ¿de quién estaba hablando David ahí? Fíjese que en una ocasión Jesús estaba platicando con los judíos, sobre todo aquellos que siempre andaban queriéndole buscar a él manera de cómo encontrarlo en un error. Entonces el Señor Jesús les hace una pregunta y les dicen: ¿de quién es hijo el Cristo? Les dice. De David, le dijeron ellos. Ellos bien sabían que el Cristo habría de venir de la raíz de David, porque así lo había ya profetizado el Antiguo Testamento, los profetas, que sería de la raíz de David. Y eso fue lo que el Señor le dice a David antes que muera, que nunca le iba a faltar uno de su familia que iba a reinar en Israel, pero que este descendiente de su linaje iba a reinar para siempre, como lo dice Daniel en la porción que acabamos de leer al principio. Entonces viene el Señor y cuando ellos le dicen, el Señor les pregunta: ¿de quién es hijo el Cristo? De David, le dicen ellos. Entonces viene el Señor y le cita este salmo. ¿Dónde está eso? En Mateo 22, 43 y 44. Entonces el Señor les dice: entonces, ¿cómo es que David, hablando por el Espíritu, lo llama Señor? Le dice. Él afirma: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. ¿Qué está citando el Señor ahí? Está citando el Salmo 110, el versículo que leímos antes, el 1. Bien, aquí fue donde se armó otro pleito, hermanos, de los judíos con Jesús. Porque le dijeron, dijeron ellos, entonces este quiere decir que de él hablaba David. Pero el Señor les dice: ¿y por qué? Si el Mesías es hijo de David, ¿por qué David le llama Señor? Nunca se ha visto, hermanos, que un padre le diga Señor a su hijo. Es al revés, ¿verdad? El respeto es de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Y en la cultura judía, hermanos, esto era tan estricto que cuando José, por ejemplo, he leído la historia de José, que es un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento. Cuando José le cuenta a sus hermanos el sueño que había tenido de que los manojos de trigo, de cebada, se inclinaban hacia él, ellos rápido la agarraron. Y que la luna y el sol se inclinaban ante él también. Dijeron: este está loco. Y lo interpretaron. Todos los manojos de paja significamos nosotros, dijeron ellos, los hermanos de José. Y la luna y el sol, mi papá y mi mamá. O sea, este es un blasfemo, dijeron. ¿Está loco? ¿Cuándo se ha visto que un padre le da respeto y honor a un hijo? Es al revés. En la cultura judía, hermanos, eso es estricto. Entonces el Señor les dice: ¿y entonces cómo es que David le dice Señor si es su hijo? Le dice. Pero ahí está la clave. Y es que David le dijo al Señor, otra traducción dice en el Espíritu, dice, o por medio del Espíritu. Le dice David Señor. Entonces, pero dice aquí: dijo el Señor a mi Señor, dijo David. Dijo el Padre, que es Señor, a mi Señor, el Hijo. ¿Me están entendiendo, hermanos? O quizás esto de más lo que le estoy explicando, pero déjenme que termine. Entonces, pero quiero que note otro detalle. Y es que ahí aparece la palabra Señor. En el original la palabra Señor es Kyrios. Pero ese título de Kyrios, ese título es un título grande, hermanos.
Una de las razones por las cuales muchos cristianos durante la época de las grandes persecuciones fueron ejecutados es porque los romanos exigían de que los cristianos también le rindieran culto al César, que era el emperador romano. ¿Y sabe cuál era la treta? ¿Qué era lo que los cristianos tenían que hacer? Bueno, en primer lugar, quemarle incienso al César y decir, Quirio César. Y le decían, decí, Quirio César, nada más, y quema incienso. No, decían los cristianos. Tal vez nosotros hoy podemos tomar con ligereza eso y decir, no, digo Quirio César y qué, ya estuvo. No. El problema era que esa palabra Quirios, que aquí la estamos leyendo como Señor, significa el sustentador de todo, el soberano del universo. Y eso solo Dios, hermanos. De tal manera que cuando los cristianos decían o les decían que dijeran Quirio César, estaba diciendo César es Dios, en otras palabras. ¿Se da cuenta lo grande del significado de esa palabra? Entonces aquí se le da el título de Jesús a Jesús de Señor. O sea, ellos decían, los cristianos, cuando le decían, decí Quirio César, y lo tenían con la espada ahí, hermano. Y los cristianos decían, Quirios Cristo, decían ellos. Decían todo lo contrario. Y por eso los mataban. Es que los cristianos de antes no eran tan simples como los de hoy, hermano. Que hoy cualquiera dicen, pues lo digo y después me reconcilio. No. Ellos no vendían su primogenitura por un plato de lentejas. Y aunque vieran la espada puntiaguda, hermanos, y relumbrante frente a ellos, no negaban su fe. Le digo, hoy se puede tomar con ligereza eso. Pero los cristianos primitivos, no. Y los decían, lo vamos a quemar a la hoguera. Si no dicen, ¿qué les cuesta decir Quirio César? No, decían, el único Quirio que tenemos nosotros es el Señor Jesús, decían ellos. Pero aquí, hermanos, el título que se le da a Jesucristo en ese salmo, y aquí el Señor de nuevo lo cita, es el sustentador de todas las cosas, hermano. El rey del universo. El César no era señor del universo, él era el señor de Roma, pero no del universo. Del universo solo hay un Dios y un Señor. Es nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Bueno, entonces ya vimos dos porciones paralelas del Antiguo Testamento con dos del Nuevo Testamento. Ahora bien, Jesús es declarado Dios en el Nuevo Testamento. Vamos a ver lo que dice la Biblia. En primer lugar vamos a leer una porción que está en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 1. En esta carta del apóstol Pedro, él denota ahí de que Jesucristo es Dios. Mire lo que dice 2 de Pedro 1:1. Simón Pedro dice, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra, dice. ¿Nota usted la declaración tan maravillosa que hace Pedro? Es el saludo de Pedro, es la parte introductoria de su carta, de su segunda carta. Pero él dice que él es apóstol de Jesucristo. Y dice, a los que por la justicia de nuestro Dios, dice, y Salvador. ¿A quién está llamando Dios él? A Jesucristo. Lo está llamando Dios. Hay otra declaración más y es el reconocimiento de otro apóstol del Señor. Y está en Juan 20:28. Esto sucedió cuando Jesús llegó por segunda vez donde los discípulos estaban reunidos, ya que la primera vez que llegó, después de haber resucitado, Tomás no estaba con ellos. Le cuentan la historia de que Jesús se había manifestado y había llegado a visitarlos. Viene Tomás y dijo, no creo, dijo.
Porque él lo había visto, él se había dado cuenta de todo lo que había pasado, que Jesús había muerto, que lo habían crucificado, que lo habían sepultado. Él dijo, él estaba bien muerto, él no creo que haya resucitado. Y empezó a decir las cosas que usted ya sabe, ¿verdad? Si no metiera mi dedo en su mano, dijo, donde hicieron los orificios, los clavos, y si no metiera mi mano, dijo, porque el agujero de donde estaba en su costado era más grande, porque fue una lanza la que le introdujeron al Señor. Si no metiera mi mano, dijo, en la herida de su costado, yo no creo, dijo. Bueno, llega el Señor por segunda vez, y esa vez sí estaba Tomás ahí en medio de ellos, con los demás discípulos. Entonces el Señor se dirige a Tomás y le dice, Tomás, mete tu dedo en mi mano, mira mi costado, mete tu mano. Bueno, ni valor tuvo Tomás de hacerlo, hermano, con solo que vio al maestro, y exclamó estas palabras que están en Juan 20:28. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. ¿Qué es lo que estaba haciendo Tomás? Eso no fue una simple impresión o expresión de susto, como nosotros comúnmente, ¿verdad? Cuando ya nos vamos, ay Dios mío, dicen, ay my God, dicen otros, porque de repente algo los impresiona, los asusta. Pero Tomás no fue porque se asustó. Esa frase, hermanos, esas dos frases que hay ahí, tienen un contenido fuerte, hermanos. Tienen un contenido amplio. Les dice, Señor, le dice, en primer lugar, Señor mío. De nuevo, la palabra Kyrios, el sustentador de todas las cosas, el amo del universo, si usted quiere decirles, llamarlo así. Y le dice también, y Dios mío, le dice. La palabra teos, de nuevo, en el original, que se refiere al Todopoderoso. Reconoció Tomás que este Jesús no era solamente hombre o un simple hombre, que Él también es Dios y Señor sobre todas las cosas. Amén. El apóstol Pablo en su carta a Colosenses, en el capítulo 2, versículo 9, nos habla, este versículo es más revelador, hermanos, porque mire lo que dice Colosenses 2:9. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, dice. Toda. Este versículo, hermanos, es un versículo, como le he dicho, revelador. Porque ahí en primer lugar el apóstol está diciendo de que Jesucristo no es que tenía solamente cierto poder, como algunas corrientes, está la teoría kenótica. La teoría kenótica enseña de que Jesús no era, cuando anduvo en esta tierra, había o no tenía todo el poder que debió tener. Interpreta mal la porción que estuvimos leyendo la vez pasada en Filipenses, parece que fue, donde el apóstol Pablo dice que el Señor no estimó su ser igual a Dios, dice, como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, dice. ¿Se acuerda? Y estando en esa posición de hombre, se humilló hasta lo sumo. Dicen ellos, interpretan mal ese versículo, dicen, Yahvé dice que Dios, o sea Jesús más bien, Él cuando vino a esta tierra, no tenía todos los poderes que debía tener como Dios. Pero no, ese es un error. Porque están sacando del contexto ese versículo, porque Pablo no se está refiriendo a que Jesús renunció o que cuando vino a esta tierra una parte de su poder la dejó arriba y que aquí solo tenía la mitad de su poder. No. Pablo está hablando acerca de la manera en que nosotros como cristianos debemos de servir a los demás. Y entonces, y pone el ejemplo de Cristo, que aunque Él es Dios, no le importó su ser igual a Dios, sino que vino a servirnos. A eso se está refiriendo. Al contrario, aquí Pablo dice en el versículo 9 del capítulo 2 de Colosenses, que en Cristo Jesús, dice, está toda la plenitud de la divinidad. Que cuando Él anduvo en esta tierra, Él, como le dijo a sus discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, les dijo. Él no les dijo,
no, yo no tengo tanto poder ahorita. Como cuando, por ejemplo, usted está cansado y tal vez es una persona muy activa, ¿verdad? Pero llega un momento cuando usted dice, no, ahorita dice, ando con las pilas a media carga, dice. Porque no puede hacer las actividades que normalmente hace en un día ordinario. Necesita descansar. Pero no, el Señor Jesús, Él siempre lo acompañó todo el poder de Dios, porque Él es Dios. Sí, siempre. Dice que toda la plenitud de la divinidad habita de forma corporal, dice. Esa palabra también es muy reveladora porque dice que de forma corporal, o sea, de forma palpable, pues. Y el caso más claro, hermano, es cuando la mujer aquella con el flujo de sangre toca a Jesús. ¿Se acuerda esa historia, verdad? Cuando iba Jesús camino a la casa de Jairo. Y aquella mujer toca el manto. No es que Jesús en ese momento no andaba a poder, ¿verdad? No, si con solo que tocó el manto ella, el manto, hermanos, el borde del manto del maestro, quedó sana. Entonces, por eso Pablo dice que en Él, en Jesucristo, habita todo el poder, corporalmente la plenitud de la divinidad. Amén, hermanos. Bien, vamos aún más adelante, y es que el mismo Jesús afirmó ser Dios. Esto es lo que más chocó con los judíos, hermano, cuando Él expresaba de que Él era Dios. Aún cuando le estaban juzgando, hermanos, Él dijo, y verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo. Hermanos, dijeron los fariseos, blasfemia, decía, porque les estaba citando la porción que leímos al principio del libro de Daniel. Entonces está haciéndose Dios, dice que Él es Dios, decían. ¿Qué más pruebas queremos? Decían. Démosle muerte porque este es un blasfemo, decían. Pero Él afirmó ser Dios. Y en Juan 10:30 el Señor hace esta declaración: el Padre y yo somos uno, dijo. De nuevo, si nosotros tomamos con ligereza esa porción, vamos a interpretarla mal. Pero ¿qué es lo que el Señor estaba diciendo? Que el mismo poder que el Padre tenía, lo tenía Él. Que los mismos atributos que el Padre tenía, Él también los tenía. Somos uno. Como le dijo a Felipe, verme a mí es ver al Padre, le dijo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Se declaró a sí mismo Dios. En Apocalipsis capítulo 17, versículo 18, capítulo 1, perdón, versículos 17 y 18, Juan nos narra su experiencia cuando tuvo la visión del Hijo del Hombre, como él le llama. Dice Juan, al verlo, dice, caí a sus pies como muerto. Pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo: no tengas miedo, yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Es una declaración, hermanos, rotunda que hace el Hijo de Dios ahí a Juan. Y a nosotros también hoy que estamos leyendo esta escritura. Imagínense, hermanos, la impresión que se llevó Juan al ver al Cristo, pero no como lo había visto cuando anduvo siguiéndolo con él durante su ministerio, sino que él mismo, si usted tal vez ya ha leído esa porción, se va a dar cuenta todo lo que Juan narra, qué fue lo que vio. Y dice que lo vio vestido de una túnica que le llegaba hasta los pies, un cinturón de oro sobre su pecho, y sus ojos como dos llamas de fuego, decía. Hermanos, y cuando uno lee eso, dice uno, qué barbaridad, qué impresionante ha de haber sido para Juan. Y entonces lo que pasa es que Juan, cuando ve esa revelación, hermano, dice que cayó como muerto, o sea, se desmayó, pues, Juan. Y cualquiera, hermanos, porque no hay ser humano que vea a ese Dios de la gloria y que se quede quieto.
tranquilo. No. Y aquí dice Juan, pero él poniendo sus manos derechas sobre mí, me dijo, mire lo que dice, el Señor le dijo a Juan, no tengas miedo, le dice. Le dice, yo soy el primero y el último. En otra ocasión dice, yo soy el alfa y la omega, que es la primera y la última sílaba del abecedario griego. Yo soy el alfa y la omega. Y aquí dice, yo soy el primero y el último. Y el que vive. Esa palabra o esa frase, el que vive, está hablando de ese eterno presente en el que vive Dios. El que vive. Como dijo Agar, la sierva de Sara, hermanos, que cuando iba huyendo embarazada de Ismael, de Abraham, ella le puso al lugar donde se le apareció el ángel del Señor, el viviente que me ve. Sí, ha leído esa porción, ¿verdad? Ahí en Génesis. El viviente que me ve. Pero oiga bien, el viviente, esa palabra no se le puede aplicar a una persona, a un ser humano común y corriente. O sea, a nosotros no se nos puede aplicar. Se nos puede aplicar viviente, pero de una manera transitoria, porque estamos con vida ahorita, pero no somos eternos. Un día nos vamos a morir. Pero Jesús nunca morirá. Y por eso dice ahí el Señor en su palabra, el que vive, le dice, el que nunca se va a morir, el que siempre estará vivo. Y el Señor aclara a Juan, estuve muerto, sí es cierto, estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, le dice. Pero oiga bien, ¿y quién es el único que vive por los siglos de los siglos? Solo Dios. Solo Dios. Entonces Él está declarando ahí que Él es Dios, que nunca dejará de existir. Por los siglos de los siglos, Él siempre será. Y le dice, y tengo las llaves de la muerte y del infierno. O sea, en otras palabras, Él tiene todo el control. Amén. Ahora, está el otro detalle, hermanos, y es que Jesús es declarado Dios por sus atributos. Fíjese que hay personas en esta vida que no son más conocidas por sus atributos que por su nombre de pila, como se le llama. Así hay muchas personas. Entonces, Dios tiene sus propios atributos que lo hacen un ser singular y especial y único en el universo. Bueno, entonces si Dios el Padre tiene sus atributos, el Hijo, si es Dios, debe tener esos mismos atributos. En primer lugar, la Biblia nos enseña que Jesús perdonó pecados. Perdonó pecado. Y es que los judíos tenían bien claro esto, hermanos, que nadie podía perdonar pecados sino solo Dios. Y yo creo también usted y yo, ¿verdad? Tenemos bien claro eso, ¿verdad? O sea, eso es cuento, hermanos, que van allá al confesionario y le dicen, fíjese que esto me perdona, padre. Sí, te perdono. ¿Y quién es este para perdonar a alguien? Qué abusimiento ese, ¿verdad? Ese atrevimiento bárbaro, hermano. Los judíos, hermanos, ellos estaban bien claros en eso. Dice en Marcos capítulo 2, versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados quedan perdonados. Esa es la historia de aquel paralítico que hicieron descender abriendo el techo de la casa, ¿verdad? Cuando Jesús estaba en Capernaum. Entonces dice la Biblia que al ver la fe de estas personas que dijeron, vamos a abrir un hueco, un agujero en el techo y vamos a descenderlo, porque si llega a ver a Jesús, Él lo va a sanar. Pero resulta que Jesús, en lugar de sanarlo, le dice, tus pecados te son perdonados. Por supuesto que el Señor lo que quería es dejar un mensaje en toda la gente que estaba ahí, de decirle a la gente que Él es Dios. Y eso entonces es donde la gente comenzó a murmurar, ¿verdad? Como siempre. Y dijeron, pero es que nosotros no lo traemos para que le perdone pecados, es para que lo levante de la camilla donde lo traemos paralítico. Pero el Señor no solamente le perdonó sus pecados, sino que también lo sanó. Ya usted conoce la historia. Pero el punto que nos atañe ahí es de que Jesús le perdonó los pecados al paralítico. Algo que nadie, hermanos, pudo haber hecho.
Nadie podía haber hecho. Hay otra porción más en Lucas capítulo 7 versículos 48 y 49. Entonces le dijo Jesús a ella: tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Ahí está lo que le acabo de decir. Los judíos, ellos sabían, hermanos, de que nadie. Yo no sé por qué la gente hoy en día, hermanos, sigue pensando de que alguien puede absolverlos de sus pecados. Si aún en la época antigua, hermanos, la gente ya sabía de que solo Dios perdona pecados. Amén. Entonces, por eso ellos dijeron: ¿y quién es este? Dijeron. O sea, en otras palabras, este es un atrevido. Estaban diciendo: este es un atrevido. ¿Y quién es este para que esté ahí perdonándole pecados a esta mujer? Él puede hacerlo porque es Dios. Aleluya, gloria al Señor. Y fue el mismo que nos perdonó y nos lavó a usted y a mí de nuestros pecados. Y por eso cantamos, hermanos: mis pecados son borrados ya. Y no fue un pontífice de esta tierra, no fue una persona como nosotros, sino que fue el mismo Dios que nos lavó y nos perdonó. Bendito el Señor para siempre. Bueno, ese es un atributo de Dios, el perdonar pecados. Pero también Él es omnipresente. La omnipresencia de Dios, esa palabra omni, la palabra omni significa todo. Tal vez usted ha oído el ovni, ¿verdad? Pero esos son los platillos voladores que andan por ahí, que dice la gente. Pero esa palabra omni, como lo usamos o lo usa la gente aquí hoy en día en nuestro contexto, esa es una abreviatura, no es un nombre. Significa objeto volador no identificado, significa la palabra omni, o sea, es una abreviatura. Pero cuando se refiere en el original a la omnipresencia de Dios, omni, esa palabra significa todo. Y entonces presencia viene de la palabra presente, estar. Entonces, si Dios es omnipresente, significa que Él está en todas partes. Bueno, Jesucristo también está en todas partes, porque Él es Dios. Mire lo que dice Efesios 1:23. Esta, dice, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo, dice. Que lo llena todo en todos, dice la Reina Valera. Pablo está hablando de la iglesia del Señor Jesucristo, a la cual pertenecemos usted y yo. Dice esta, dice, o sea, la iglesia, que es su cuerpo, dice, es la plenitud, dice. La iglesia es la representación de Cristo, porque Cristo es espíritu. Entonces, ¿cómo podemos o cómo la gente puede ver el cuerpo de Cristo hoy en día? Viendo la iglesia, porque somos el cuerpo de Cristo. Amén. Dice esta, dice, hablando de la iglesia, que es su cuerpo, es la plenitud. ¿De quién? De aquel, o sea, de Jesús, que lo llena todo por completo, dice. O sea, Él está en todo lugar al mismo momento. Qué maravilloso misterio es, hermano. Saber de que el Señor está aquí con nosotros hoy y que sea allá por Shanghái o allá por la India, allá al otro lado del mundo, hermanos, en Japón hay un grupo de hermanos en este momento reunidos, ahí está el Señor también. Y no tiene que andar correteando de un lado para otro y decir: Jesús, tengo que estar allá, pero también tengo que estar allá. No, Él está en todas partes. Por eso Pablo dice que lo llena todo por completo. Toda la tierra, dice la Biblia, está llena de su gloria. Hay otra porción más en Mateo 28:20. Estas son palabras del Señor Jesús antes de partir. Dice: enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Pero mire, de nuevo lo que le acabo de decir. ¿Qué palabras esas, hermanos, más tremendas? Porque el Señor dice: yo voy a estar con ustedes todos los días, dice. Alguien puede decir: pues sí, pero le dijo a los 12 que estaban ahí, 11 eran ya, porque Judas no estaba ahí. Ya a los 11 fue que les dijo eso. Pues sí, aunque se lo hubiera dicho solo a los 11, estos 11 nunca iban a estar hasta el fin del mundo juntitos. No. Es más, ya en el libro de los Hechos de los Apóstoles vemos que la iglesia fue dispersa, hermanos, a raíz de la persecución.
Pero no importa dónde fue Felipe, que fue a caer a Samaria, ahí el Señor estaba con él. Otros fueron a Judea, ahí el Señor estaba con ellos. Hoy está aquí con nosotros también. Bendito el Señor para siempre, porque Él está en todas partes. El otro atributo de Dios es que Él posee omnisciencia. Y esa palabra, omni, ya se lo dije, que significa todo, ciencia, conocimiento. En otras palabras, quiere decir que el Señor tiene un conocimiento total. O sea, eso es saberlo todo. Estaba leyendo por ahí, no sé si fue ayer o hoy, un libro que habla acerca de que el Señor no es que solamente sabe lo que usted y yo hablamos, sino que nuestros pensamientos son como palabras para Él. Son como palabras para Él. Él así lo ve todo, como si los expresáramos. Por eso cuando alguien se está juzgando le dicen, no, dijo tal cosa. Yo no he dicho eso. Ah, pero lo pensó, que es lo mismo. Ya ha oído eso, está usted, ¿verdad? Entonces, pero es de ahí se ha sacado eso, porque el Señor, nuestros pensamientos, Él los ve como palabras, como expresiones. Por eso tengamos cuidado con lo que pensamos, hermanos, porque realmente nuestros pensamientos delante del Señor están al descubierto. No sé si les dije una vez, platicando con un pastor, una vez me dijo, hermano, me dice él, mira, me dice, esto sí, me deja a mí, me dice, estupefacto saber que el Señor sabe todo lo que yo pienso, me dice, o sea, me llena de pena, me dice, porque cuántas cosas indecentes he pensado, cuántas cosas que no son tan santas he pensado, me dice así. Y realmente es cierto, hermanos, que tenemos pensamientos muchas veces que no son dignos de santidad, ¿verdad? Y saber que Dios lo sabe todo. Conocimiento total. Mire lo que dice Mateo 12:25. Jesús conocía, dice, sus pensamientos, o sea, los pensamientos de la gente. Y les dijo, todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado. Y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie, les dice. Pero ¿por qué Jesús les dijo esas palabras? Porque el Señor acababa de liberar a alguien que estaba endemoniado. Si usted lee los versículos antes de eso. Y resulta que los judíos decían, dijeron, por el poder de Belcebú echa fuera demonios, dijeron. Mire lo que estaban diciendo, hermano. Esa es una gran blasfemia. Atribuirle la obra de Dios al diablo. Eso es blasfemia, pero blasfemia de las más grandes. Entonces dijeron, ¿qué Dios va a hacer? ¿Qué Mesías va a hacer? Por el poder del diablo echa fuera demonios. Por eso Jesús les dijo esta respuesta. Dice que Jesús conocía sus pensamientos. Y mira, este detalle es interesante. Porque no era que ellos lo dijeron, sino que lo pensaron. Porque ahí está claro, dice que el Señor conocía sus pensamientos. Pero como los pensamientos para el Señor son como que si fueran palabras. No sé si usted en algún momento, pues a mí me ha pasado, pienso que tal vez a usted, de repente uno anda pensando hacer algo y eso algo no es del agrado de Dios. Y de repente Dios le habla a uno. Y eso entonces la gente dice, ¿y quién le dijo al pastor? ¿Quién fue el que le contó? Alguien, algún chambroso hay aquí. No, nadie le contó. Fue Dios hablando. Porque el Señor sigue hablando todavía. Y sigue discerniendo los pensamientos y las intenciones del corazón, como dice la carta a los Hebreos. Entonces el Señor dice, conocía sus pensamientos. Y les dijo esa frase. Hay otra porción más que está en Juan 2:24 y 25. Dice, en cambio Jesús no les creía porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. Esto es tremendo, hermanos. Dice la Biblia, otra traducción dice, Jesús no se fiaba de ellos, dice. O sea, él no necesitaba informantes, ni necesita informantes. Él no necesita que se le colabore o que él no necesita de un comité de consejeros que le estén diciendo qué es lo que tiene que hacer. Él lo sabe todo.
Él no tenía necesidad que le vinieran a decir, mira, mira maestro, aquel, cuídate de aquel porque aquel es traicionero. No, él lo sabía todo, todo. Por eso dice Pablo a los Colosenses en el capítulo 2, versículo 3. Dice que en Cristo, dice, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Todo, hermanos, todo. En Él están. ¿Se da cuenta, hermanos, cuán importante es que nosotros, los hijos de Dios, estemos en su secreto? Estemos en el secreto de Dios, porque Él lo sabe todo. Ahí en el libro de Segundo de los Reyes nosotros encontramos la manera como Eliseo sabía todo lo que los reyes enemigos de Israel estaban planeando contra el rey de Israel. Y le decían al rey, no pases por ahí, le decía Eliseo, porque se están preparando una emboscada. Y no pasaba el rey. Y exacto, una emboscada. Pero es que Dios se lo estaba diciendo. Y por eso los enemigos de Israel comenzaron a decir, algún infiltrado hay en medio de nosotros. Y le cuenta y le va a decir al rey de Israel todo lo que planeamos. No, le dijo uno. Lo que pasa es que ahí está un hombre que es profeta de Dios. Y él le dice todo al rey. Pero no es que era brujo Eliseo, es que era profeta de Dios. Y Dios le contaba todo. Entonces, en él, hermanos, están escondidos todos los tesoros, dice. Mire, hermanos, cuántos secretos, conocimiento vasto hay en el Hijo de Dios, porque Él lo sabe todo. Todo. Es omnisciente. El otro atributo de Dios es que Él es omnipotente. El poder sobre todas las cosas, en todos los tiempos y en todas las formas. Así podemos definir la omnipotencia de Dios. El poder sobre todas las cosas, en todos los tiempos y en todas las formas. O sea, no hay nada que limite a Dios. Y Jesús también posee ese atributo. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, dijo. No se asuste. Se me ha dado toda autoridad, dice otra traducción, en el cielo y en la tierra. Todo poder, hermanos. No es que el Señor tenga solo cierta parte del poder de Dios. Él lo tiene todo. La palabra todo es absoluta. Todo el poder. Por eso, amados hermanos, usted y yo debemos estar conscientes qué tipo de Dios es el que tenemos. Cuando un cristiano es consciente del Dios que tiene, a él debe acudir para pedirle ayuda. Amén, hermanos. Pero como ya lo he dicho en otras ocasiones, cuando hay personas que vienen diciendo, hermano, ¿qué hago ante este problema? Y uno le dice, ore al Señor. ¿Y qué más? Dicen, como que si eso fuera poca cosa. Oye, hermano, si el Dios que nosotros tenemos todo lo puede. No hay nada difícil para Él. No hay nada imposible para nuestro Dios. Todo lo que usted puede imaginarse, amados hermanos, todo el poder, amados hermanos, Él lo tiene para hacer cualquier cosa. Porque el Señor dice, toda autoridad, dice, toda potestad, todo poder, Él lo tiene. Él lo tiene, hermanos. Hay otra porción más que está en Hebreos 1:3. Dice, Él es, dice. Y el que sostiene, dice, todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo, dice, la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas, dice. Ahí está, hermanos, un detalle bien claro. Y es que dice que Él es el que sostiene todas las cosas, dice, con el poder de su palabra. Jesús no es como el Atlas que dibujan, hermanos, con el mundo así en las espaldas, ¿verdad? Y que como que ya no puede, ¿verdad? No, Él con su palabra sostiene las cosas. Fue con su palabra que hizo el universo. Ha leído Génesis, ¿verdad? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Él no anduvo encendiendo velas ahí. No, no. Solo dijo, sea la luz, dijo. Y sabe que eso es lo que sucede cuando
un hijo de Dios, una hija de Dios, clama por un milagro, clama por la liberación de cualquier problema de salud, de problema legal. Y el Señor solo da la palabra nomás. Pero es Dios el que da la palabra. Porque hoy andan ahí los profetas dicen, te voy a dar una palabra, dicen. Abusivos son. El que da la palabra es Dios. Porque con una sola palabra, dice la Biblia, en una ocasión expulsó a todos los espíritus inmundos que tenía la gente. Solo la palabra. Yo quiero que caiga en eso, hermanos, en esa realidad. Hermanos, solo su palabra. Solo su palabra. Y dice que con su palabra poderosa sostiene el universo. Amén, hermanos. Bien. El otro atributo de Dios es que Él es eterno. La eternidad de Dios podemos descifrarla o comprenderla tal vez, no a cabalidad, pero eso significa que en Dios no existe el tiempo. No tiempo, pues. Por siempre, para siempre. En eso podemos nosotros tal vez con palabras muy cortas y sencillas hablar sobre la eternidad, no tiempo. Y eso lo habló Miqueas acerca del Señor Jesús antes que viniera a nacer. En el capítulo 5, versículo 2. Hablando del lugar donde habría de nacer, dijo, pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor. Note la palabra Señor ahí. En Israel. Y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Dice. ¿De qué está hablando ahí? Que nunca pasaría. Que siempre sería el mismo. Que sería eterno. Bueno, es más, Él es eterno. De eso está hablando. Y la otra porción que es bien conocida está en Juan 1:1 y 2, que dice, en el principio ya existía el verbo, dice. Está hablando de la preexistencia del Señor Jesús antes de encarnarse. Y el verbo estaba con Dios, estaba con el Padre. Y el verbo, dice Juan, era Dios, dice. Él estaba con Dios en el principio. O sea, siempre, pues en otras palabras, Él ha existido. Y existirá. Ahí cuando vamos a hablar de existirá, estamos hablando de la inmutabilidad de Dios. Veamos si la Biblia dice que Jesús es también inmutable. La inmutabilidad consiste en que Él siempre es el mismo, sin experimentar ningún tipo de cambio. En eso consiste la inmutabilidad. Los seres humanos no somos inmutables, hermano. Hace 5 años ya voy a cumplir de estar aquí. Cuando llegué aquí a San Antonio a estar con ustedes, no tenía ni una cana yo. Y yo ya tengo varias. Traía más fuerzas, ya siento que me van, no tantas, ¿verdad? Pero ya me siento más cansado. Entonces, pero ¿qué sucede? Es que no somos inmutables. Y tal vez ustedes también han experimentado cambios, por supuesto. ¿Ah? Pero es eso. Y no importa, hermanos, la edad que una persona puede llegar a tener. Nadie es inmutable. Nadie. Ningún ser humano es inmutable. Solo Dios. Pero Dios no experimenta cambios. Y tal vez usted antes era más flaco y hoy está un poquito más panzoncito, ¿verdad? O es al revés. Depende de las situaciones que ha tenido que vivir. Antes estaba más rellenito, hoy está más flaquito o flaquita. Entonces, porque no somos inmutables. Pero el Señor sí es inmutable. Mire lo que dice la carta a los Hebreos. Vamos a ver por lo menos 3 porciones de Hebreos, hablando acerca del Señor Jesús. Dice, ellos perecerán, hablando del resto de los seres humanos. Ellos perecerán, pero tú permaneces para siempre. Todos ellos se desgastarán como un vestido, dice. Hermanos, así es el ser humano.
Nos desgastamos como se desgasta la ropa. Que hay ropas y camisas que ya se ve transparente, se le ve la piel a uno. Pero esa camisa nunca fue así. Antes no fue así. Entonces por eso hace ese símil, que los seres humanos nos desgastamos así como se gasta la ropa. Pero el Señor Jesús dice, permaneces para siempre. Ese es hermanos, ese es un motivo, debe ser un motivo de alegría para nosotros. El saber que nuestro Señor no se envejece. Como dice el profeta Isaías, él dice, no se fatiga con cansancio. Dice. Los jóvenes, dice, flaquean y caen por el camino. Pero oiga bien, usa el ejemplo a los jóvenes, que son los que, uno que ya está un poco más adulto, dicen, estos jóvenes no se cansan, ¿verdad? Termina la vigilia y se van a echar un partidito por ahí en la mañana y andan tranquilos, no se cansan. Se van a ver televisión, una película, porque dicen, esa vigilia no duró mucho, vamos a terminar la vigilia en la casa. No se cansan, dicen. Pero los jóvenes se cansan, dice. Eso dices ahí. Los jóvenes flaquean y caen por el camino, dice. Pero ese Dios, inmutable, hermanos, Él permanece para siempre. Mire, ya en el versículo 12 de la misma carta a los Hebreos, capítulo 1, dice, los doblarán, dice, como un manto y cambiarán como ropa que se muda. Pero tú eres siempre el mismo y tus años no tienen fin, dice. No tienen fin. De tal manera que Jesús no cumple años, hermanos. Otro día oí una canción, no sé si es himno o qué, pero tal vez ustedes ya la han oído en inglés. Dice, Happy Birthday, Jesus, dice. Y uno dice, es que Jesús no cumple años. Es en diciembre, es el cumpleaños de Jesús, dicen. Aquí dice la Biblia que Él no cumple años. Él permanece para siempre. Los que cumplimos años somos nosotros, y ya cuando tenemos cierta edad ya no queremos ni cumplirlos, ¿verdad? Cuando uno es niño, hermanos, que se alegra, que ya venga el cumpleaños, porque le van a dar piñatas, que dulces, que candy, que tantas cosas. Pero ya cuando uno tiene 35 para arriba, dice, ya viene otro cumpleaños, que quisiera detener el tiempo. Pero nuestro Dios no cumple años. Él siempre es el mismo. Sus años no tienen fin. Y está el capítulo 13, versículo 8, que es un versículo bien conocido, hermanos, pero que es bien revelador. Jesucristo, dice, para ser exacto, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice. Para siempre, jamás, Él es el mismo. Él es el mismo. Y cuando nosotros tengamos la oportunidad, hermanos, de verlo cara a cara a Él, nos vamos a recordar de lo que la Escritura dice sobre lo que Daniel vio, por ejemplo, en su visión, o lo que Juan vio en su revelación. Y vamos a decir, bueno, si así como Juan lo vio allá en la isla de Patmos cuando se le reveló, igualito está, vamos a decir. ¿O no se ha puesto a pensar usted en eso? Cuando Juan narra cómo vio a Jesús, que vio al Hijo del Hombre, y que sus ojos eran como llama de fuego, y que su rostro resplandecía como el sol al mediodía. Y cuando lleguemos ante su presencia y lo veamos de la misma forma como lo narra la Escritura, hermano, que el brillo de sus ojos no se le ha apagado, que el resplandor de su rostro todavía lo tiene con todo fulgor, hermanos. El ser humano no puede. No puede, hermanos. Uno cuando está en la adolescencia o está en la juventud, bien abiertos los ojos, tamañas pepas anda uno. Pero ya cuando el tiempo va pasando, hermanos, ya como que le van cerrando un poquito, ¿eh? Y entonces ya necesita ayuda. Digo ayuda para ver, pues, las antiparras, como dice un viejito allá por mi pueblo. Entonces, y si los ojos los tenía bien vivos antes, bien luminosos, bien brillantes, pero ahora todos apagaditos ya, ¿verdad? Pero Él es el mismo. El mismo. Ahora, el otro atributo, hermanos, es que Jesús recibe la misma adoración del Padre.
la misma. Jesús nunca rechazó que lo adoraran, porque solo Dios merece ser adorado. Por eso es que le puse el ejemplo de los primeros cristianos durante la persecución, que ellos no adoraban al César, no, decían, es que el único que debe de recibir adoración es Dios, decían ellos. Pero este no, el emperador no, decían. Fue lo mismo que también mantuvo firme a los 3 varones hebreos allá en Babilonia, que decían a Nabucodonosor, inclínense ante mi estatua. No, decían ellos, porque la palabra de Dios dice que el único digno de adoración es nuestro Dios, el creador de los cielos y la tierra. Pero Jesús recibió adoración. Cuando dice la Biblia que la Biblia dice que Juan vio a aquel ángel que le estaba hablando acerca de aquellos misterios, dice, Juan se postró, dice. Y el ángel le dijo, mira, le dijo, levántate, adora a Dios, le dijo. Yo no soy Dios, le dijo el ángel. Ellos no reciben adoración. Mateo 14, 32 y 33. Cuando subieron a la barca, se calmó el viento, y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Mira, hermanos, ahí vemos la manera como los discípulos reconocieron que Él no era un simple maestro, que Él es Dios. Y dice que lo adoraron, dice. Mateo 28, 9. En eso Jesús le salió al encuentro y la saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies, dice, y lo adoraron, dice. Porque Él es Dios. Y Él, amados hermanos, es digno de toda adoración. Él es digno de nuestra adoración. Por eso cuando un cristiano o una cristiana no adora al Señor, entonces quiere decir que con ello está queriendo decir de que Jesucristo no es Dios. Por eso nosotros como hijos de Dios debemos adorarlo, hermanos. Debemos expresarle a Él nuestra adoración. Debemos de decirle cuánto lo amamos, cuán agradecidos estamos con Él, cuánto lo adoramos, hermanos. Pero ¿sabe que eso es una de las cosas que ha ido desapareciendo en la iglesia del Señor? La adoración a Dios. Y esa es una de las cosas que la iglesia primitiva practicaba mucho. El adorar a Dios. El ofrecerle, eso de ofrecerle culto a Dios, hermanos. Eso significa adorarlo. Rendirle honor a Él. Eso es adorarlo. Es lo que los discípulos hicieron. Le rindieron honores a Jesús. Y le dijeron, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Reconocieron. Entonces, amados hermanos, en base a lo que las Escrituras nos muestran, podemos llegar a la conclusión de que Jesucristo es completamente hombre, pero también Él es completamente Dios. Amados hermanos, por eso es que Pablo dice, escribiéndole a Timoteo, que existe un solo Dios, dice, y un solo mediador entre Dios y los hombres. Este Dios y mediador es la misma persona. Y él dice, es Jesucristo, dice. Hombre. Eso, hermanos, esa es una declaración, y permítame que estoy usando quizás muy seguido esa palabra, pero que es la palabra quizás más apropiada, pero es contundente, hermanos, esa declaración que Pablo hace. Dice que hay un solo Dios, dice, y un solo mediador. Solo hay un ser en el universo que es Dios y es hombre. Y es Jesucristo. A ese Jesucristo es que usted y yo hemos recibido en el corazón. Ese es nuestro ayudador. Él es nuestro salvador. Él es nuestro socorro, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él es nuestro ayudador. Él es nuestro salvador. Él es nuestro consejero. Él es admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Vaya, entonces, teniendo en cuenta esa declaración de Pablo, ¿qué podemos decir? Que en Cristo, como Pablo también lo dice en una de sus cartas, estamos completos. Estamos completos. Nosotros no necesitamos de nada más.
Solo de Cristo. Porque en Él lo tenemos todo. Dice, no, es que yo necesito un mediador. Bueno, Jesucristo es mediador. No, pero es que yo necesito también un Dios. Jesucristo es Dios. Pero es que yo necesito a alguien que me comprenda, de que sienta lo que yo siento. Bueno, Jesucristo puede entenderle y comprenderle porque Él es hombre también. Entonces, hermanos, nosotros estamos hechos, completos. ¿Qué más queremos? ¿Qué más quiere usted? No, hombre, estamos completos en Cristo. Así que si estamos en Cristo, no nos salgamos de ahí. ¿Para qué pues? ¿Para qué? Satanás allá anda tratando la manera de inventar una serie de cosas y atajos para llegar a Dios. No, el único camino para llegar a Dios es a través de Jesucristo. Sin Cristo no hay cristianismo. Sin Cristo no se puede llegar al cielo. Sin Cristo no hay otro camino para ir al cielo. Él dijo, yo soy el camino, dijo. Sin Cristo no hay verdad, todo es mentira, porque Él dijo, yo soy la verdad, dijo. Sin Cristo no hay vida, porque Él dijo, yo soy la vida, dijo. ¿Cuántos tienen a Cristo? Hermanos, nosotros estamos más que completos. Bendito sea el Señor por revelarse a nosotros. Démosle gracias a Él esta noche. Padre, gracias te damos por darnos la bendición maravillosa de haberte conocido.